Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Conciencia Educativa? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video titulado Neuromitos en la educación, lo que crees, pero que la ciencia desmiente. Un tema muy interesante y en el cual vamos a desmontar algunos de los neuromitos más famosos relacionados con la educación y la neurociencia. Para empezar, vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Qué es exactamente un neuromito? Un neuromito es una creencia falsa o malinterpretada sobre el cerebro. Lo peligroso es que suelen estar envueltos en un lenguaje técnico o científico, lo que los hace sonar muy creíbles, aunque en realidad no tengan respaldo. En el ámbito educativo, este tipo de ideas se difunden con facilidad porque prometen soluciones mágicas para enseñar o aprender mejor. Y claro, eso suena muy atractivo. El problema es que, cuando aplicamos neuromitos en el aula, podríamos estar tomando decisiones que, en lugar de ayudar, afectan el aprendizaje. Por eso, es fundamental aprender a identificarlos y cuestionarlos. Y aquí viene otra pregunta clave. ¿De dónde salen estos mitos si no son verdad? Esto es justo lo que veremos a continuación. Vamos a profundizar un poco más en la pregunta ¿por qué surgen los neuromitos? Los neuromitos suelen surgir por una combinación de factores que se relacionan con la forma en que se transmite y se interpreta la información científica. Podemos revisar en la actualidad que cada vez se habla más del concepto neuro, es decir, cada vez estamos observando que surgen nuevas investigaciones relacionadas a las neurociencias y hay que prestar mucha atención en cómo se da a conocer esa información y en cómo se interpreta. En primer lugar, muchos de los neuromitos nacen precisamente a partir de investigaciones reales en la neurociencia, pero que han sido malinterpretadas, exageradas o sacadas de contexto. Por ejemplo, el famoso mito de que solo usamos el 10% del cerebro probablemente se originó a partir de una reflexión de William James, un psicólogo del siglo XIX, quien hablaba del potencial humano desaprovechado, no de un porcentaje específico del cerebro que usamos. Sin embargo, esta idea fue malentendida y repetida hasta convertirse en una supuesta verdad científica. Otro motivo por el que surgen los neuromitos es la necesidad de simplificar el conocimiento complejo. La neurociencia es una disciplina técnica con conocimientos difíciles de explicar, por lo que al tratar de hacerlo, al tratar de hacer accesible este conocimiento al público en general, pues muchas veces se simplifica tanto la información que termina distorsionándose. Así, afirmaciones válidas como que algunas funciones se localizan en distintos hemisferios del cerebro se transforman en versiones inexactas, como hay personas que solo usan el hemisferio izquierdo o el derecho, lo cual es científicamente incorrecto. También influye la tendencia natural de las personas a buscar explicaciones fáciles y rápidas a fenómenos complejos. Este deseo por respuestas simples lleva a aceptar ideas atractivas pero erróneas, que cada persona tiene un estilo de aprendizaje único e inamovible, o que podríamos ser genios si tan solo usáramos todo nuestro cerebro. Estos son mensajes emocionalmente atractivos que prometen soluciones sencillas y resultados extraordinarios, aunque no tengan una base real. Además, los medios de comunicación, el cine, la televisión, los libros de autoayuda, las redes sociales, entre otros, han contribuido enormemente a la difusión de estos mitos. En muchos casos, los neuromitos se presentan como descubrimientos revolucionarios o secretos revelados de la ciencia, lo que capta la atención del público, aunque no estén respaldados por una evidencia científica. Hay algunas películas que refuerzan estas ideas al mostrar personajes que alcanzan habilidades sobrehumanas al activar más partes de su cerebro,
lo que perpetúa la desinformación. Por último, otro factor importante es la falta de formación especializada en neurociencia dentro del ámbito educativo. Muchos docentes y profesionales de la enseñanza no han recibido una preparación actualizada en este campo, lo que hace más probable que acepten y reproduzcan estas creencias erróneas en sus prácticas pedagógicas. Los neuromitos surgen de una mezcla entre malas interpretaciones, simplificaciones excesivas y deseos de encontrar respuestas fáciles, además de la influencia de los medios de comunicación y una limitada formación neurocientífica en la educación. Es por ello que desde Conciencia Educativa los invitamos a fomentar una cultura crítica e informada sobre cómo funciona realmente el cerebro y cómo se da el proceso de aprendizaje en el ser humano. Vamos a continuar con la parte más importante de esta presentación, que es desmontando neuromitos. Continuamos con el neuromito número 1. Cabe recalcar que existen muchos neuromitos. En esta ocasión seleccionamos aquellos que consideramos más famosos y que más relevancia tiene el desmentirlos. Neuromito número 1. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, este es uno de los neuromitos más antiguos y persistentes. Probablemente todos lo hemos escuchado en algún momento e incluso quizá lo hemos dicho. Imagínate todo lo que podríamos hacer si usáramos el 100% de nuestro cerebro. La idea que sugiere que solo una pequeña parte de nuestro cerebro está activa y que hay un 90% completamente desaprovechado, como si fuera un recurso oculto esperando a ser desbloqueado. Algunas películas y libros de ciencia ficción han explotado esta idea, presentando personajes que desarrollan una superinteligencia o poderes mentales al activar ese 90% dormido. Pero esta afirmación, podemos decir, es completamente falsa. La ciencia ha demostrado, gracias a técnicas como la resonancia magnética funcional y otras herramientas de neuroimagen, que todo el cerebro tiene una función. Es cierto que no usamos todas las áreas al mismo tiempo, pero en el transcurso del día, según las actividades que hagamos, prácticamente todas las regiones del cerebro se activan en distintos momentos. Cuando pensamos, sentimos, nos movemos, recordamos, tomamos decisiones o incluso cuando dormimos. Entonces este mito, como lo comenté al principio, probablemente surgió de una mala interpretación de frases dichas por científicos del siglo XIX, quienes señalaban que aún entendíamos solo una pequeña parte del funcionamiento cerebral. Pero eso no significa que solo lo usemos un 10%, sino que nos falta mucho por comprender sobre cómo se organiza y coordina, que esa sí es una verdad. La realidad es que usar el 100% de nuestro cerebro al mismo tiempo sería un caos. Algo así como tener todos los electrodomésticos de casa funcionando a la vez. Lo importante no es cuánta parte usamos, sino cómo se coordinan esas partes de manera eficiente. Vamos a continuar con el neuromito número 2, el cual ha sido controversial en el tema educativo, que nos dice que cada persona aprende según su estilo de aprendizaje, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Este es un neuromito que ha sido especialmente fuerte en el ámbito académico educativo. Muchos docentes han sido capacitados bajo la idea de que sus estudiantes tienen un estilo de aprendizaje definido. Algunos aprenden mejor viendo, otros escuchando y otros moviéndose o manipulando objetos. En teoría, si se enseña a cada alumno en función de su estilo, se lograría un mejor aprendizaje. Sin embargo, esta idea, aunque intuitiva y atractiva, no está respaldada por la evidencia científica. Estudios recientes
han demostrado que aunque las personas pueden tener preferencias sensoriales, no hay pruebas sólidas de que enseñar de acuerdo con ese estilo mejore significativamente el aprendizaje. Por ejemplo, si alguien dice que es un aprendiz visual, eso no significa que no pueda aprender a través del lenguaje o la experiencia práctica. De hecho, el tipo de contenido que usamos y que estamos aprendiendo importa más que nuestra supuesta preferencia. ¿Sí? Es decir, dependiendo del contenido, va a ser la forma de enseñanza y aprendizaje que se dará en el proceso. Si queremos enseñar geometría, es lógico que necesitamos apoyarnos en imágenes y representaciones visuales. Si estamos aprendiendo a tocar un instrumento, necesitamos utilizar la audición. En otras palabras, el cerebro aprende de forma multisensorial y limitar el aprendizaje a un solo canal puede ser incluso empobrecerlo. Además, esta clasificación puede llevar a etiquetar a los estudiantes de manera innecesaria o incluso equivocada, reforzando la idea de que solo pueden aprender de una forma. Y eso, en lugar de potenciar el aprendizaje, lo va a limitar. Lo más recomendable entonces, según los expertos, es ofrecer varias estrategias y modalidades de enseñanza, involucrando imágenes, palabras, movimiento, sonido, conversación y práctica, para que todos los estudiantes puedan conectar con el contenido desde diferentes ángulos. Continuamos con el neuromito número 3, que nos dice que usamos más un hemisferio del cerebro que el otro, ya sea el del lado izquierdo o el del lado derecho. Este neuromito sostiene que las personas se dividen entre quienes usan más su hemisferio izquierdo, asociado con lo lógico, matemático y analítico, y quienes usan más el hemisferio derecho, relacionado con lo emocional, artístico y creativo. Es común escuchar frases como "yo soy más del lado derecho del cerebro", o incluso ver test en internet que te dicen cuál hemisferio dominas. Esto suena muy atractivo, pero es una idea simplificada y engañosa del funcionamiento cerebral. Es cierto que algunas funciones tienen mayor actividad en uno de los hemisferios. Por ejemplo, en muchas personas el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo, mientras que ciertos aspectos del reconocimiento facial y la música se asocian más al hemisferio derecho. Pero eso no significa que uno sea creativo y el otro lógico, ni que una persona use más uno que el otro. En realidad, ambos hemisferios trabajan en conjunto todo el tiempo. Están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso, que es un haz de fibras nerviosas que permite que ambas mitades del cerebro se comuniquen y colaboren de manera constante. Cuando resolvemos un problema matemático, necesitamos comprensión del lenguaje, atención, memoria visual y razonamiento, funciones que se distribuyen en varias áreas de ambos hemisferios. Y cuando creamos una obra de arte, también usamos lógica, planificación y análisis. Así que no es una competencia entre hemisferios, sino una colaboración compleja y maravillosa. Creer que uno domina sobre el otro es una forma de simplificar en exceso algo que es mucho más rico e interconectado. Ahora vamos a revisar el neuromito número 4, uno de los más populares y persistentes en el ámbito de la educación y la crianza, el famoso efecto Mozart. Seguramente has escuchado o incluso creído que si un bebé escucha música clásica, especialmente de Mozart, su inteligencia aumenta, ¿verdad? Esta idea se ha difundido tanto que incluso se venden juguetes, libros y playlists con música de Mozart diseñadas específicamente para estimular el cerebro de los niños. Pero, ¿de dónde salió esta creencia? ¿Tiene alguna base científica real? Vamos a analizarlo. Este mito se originó a partir de un estudio publicado en 1993 por Raucher, Zhao y Kai,
investigadores de la Universidad de California. En este estudio, un grupo de estudiantes universitarios escuchó una sonata de Mozart durante 10 minutos antes de realizar una prueba de razonamiento espacial. Los resultados mostraron una ligera mejora en su rendimiento, pero este efecto solo duró unos 10 a 15 minutos. Es todo. No se trató de una mejora en la inteligencia general, ni se aplicó a bebés, ni se observó un cambio permanente. Sin embargo, los medios de comunicación tomaron el hallazgo y lo exageraron, creando titulares como Mozart hace más inteligente a los niños. Desde entonces, el mito se expandió rápidamente y fue malinterpretado en todo el mundo. Incluso, algunos gobiernos llegaron a incluir música clásica en programas educativos para bebés, basándose en esta idea. Pero investigaciones posteriores no han podido replicar este efecto de forma consistente. De hecho, estudios como el de Chabris en 1999 y Pietsching en 2010 analizaron múltiples investigaciones sobre el tema y concluyeron que no hay evidencia sólida que demuestre que escuchar música de Mozart aumente el coeficiente intelectual. Ahora bien, eso no quiere decir que la música clásica sea inútil, para nada. Escuchar música puede tener muchos beneficios reales. Ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduce el estrés y puede favorecer en la concentración o la relajación. Así que si un niño o niña disfruta de la música, adelante. Pero es importante no caer en la trampa de pensar que por ponerle Mozart se va a volver un genio. Y en resumen, el mito es que escuchar a Mozart aumenta la inteligencia. La realidad es que puede mejorar el ánimo momentáneamente, pero no tiene ningún efecto sobre el coeficiente intelectual. Y lo más importante, como educadores y padres debemos basar nuestras prácticas en evidencia científica, no en promesas mágicas. Veamos ahora el neuromito número 5, uno que ha limitado durante años el potencial de muchísimas personas. La creencia de que el cerebro solo se desarrolla en la infancia y que después ya no cambia. Esta idea parte de una visión antigua del cerebro, como si fuera una máquina fija programada, que después de cierta edad, por lo general se decía en la adolescencia o en los primeros años de adultez, ya no podía modificarse ni aprender cosas nuevas. Pero gracias a la investigación neurocientífica moderna, hoy sabemos que eso es totalmente falso. El cerebro humano tiene la capacidad de cambiar, adaptarse, reorganizarse y aprender durante toda la vida. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que nuestras conexiones neuronales pueden fortalecerse, debilitarse, reorganizarse o incluso formarse de nuevo, sin importar nuestra edad. En otras palabras, el cerebro no se apaga después de la infancia. Por ejemplo, investigaciones como las de Michael Merzenich, pionero en este campo, demostraron cómo el cerebro adulto puede adaptarse a nuevas habilidades, recuperar funciones perdidas e incluso desarrollar nuevas redes neuronales con práctica y estímulo constante. También se ha documentado casos donde personas mayores aprenden nuevos idiomas, tocan un instrumento por primera vez o se adaptan a nuevas tecnologías. Todo esto ocurre porque el cerebro sigue siendo plástico, sigue siendo moldeable. Incluso estudios recientes en neuroeducación, como los de Thomas Bach en la Universidad de Edimburgo, muestran que aprender un segundo idioma en la adultez puede tener efectos positivos en el mantenimiento cognitivo e incluso retrasar síntomas o enfermedades. Entonces, ¿de dónde salió este mito? Bueno, durante mucho tiempo se pensó que el cerebro maduraba y luego se volvía rígido, en parte porque era difícil observar los cambios cerebrales sin la tecnología que hoy tenemos, como la resonancia magnética funcional. Ahora, con herramientas modernas, sabemos que el cerebro sigue cambiando a lo largo de toda la vida. Solo estos cambios pueden ser más lentos o requerir más esfuerzo conforme envejecemos. Pero cambiar se puede. Así que este neuromito no solo es falso, sino también limitante. Puede llevar a muchas personas adultas a pensar que ya no pueden aprender, mejorar o reinventarse. En educación, esto nos recuerda una verdad poderosa. Nunca es tarde para aprender, crecer o transformar nuestra manera de pensar. Hasta ahora hemos visto qué son los neuromitos y algunos de los más comunes, pero ahora viene una parte muy importante. ¿Qué pasa cuando creemos en ellos? Porque, ojo, no se trata solo de errores inocentes o curiosidades y consecuencias. Creer en neuromitos, sobre todo dentro del contexto educativo, puede tener efectos muy negativos. Vamos a revisar algunos de las principales consecuencias. Primero,
La pérdida de tiempo y recursos. Muchas escuelas invierten en materiales, programas o capacitaciones que están basadas en estos mitos. Por ejemplo, comprar productos diseñados para estimular el hemisferio derecho o programas costosos que prometen aumentar la inteligencia con música clásica sin evidencia científica real. Ese tiempo, dinero y esfuerzo podría haberse invertido en prácticas realmente efectivas y basadas en evidencia. En segundo lugar, las prácticas educativas ineficaces. Cuando un docente planifica sus clases en torno a neuromitos, como usar estilos de aprendizaje rígidos, pensar que solo los niños pequeños pueden aprender cosas nuevas o dividir a los alumnos por dominancia cerebral, está utilizando estrategias que no funcionan. Esto no solo afecta el ritmo del aprendizaje, sino también la forma en que se evalúa, se enseña y se construyen las relaciones en el aula. Y por último, y quizá lo más grave, se limita el potencial de los estudiantes. Pensar, por ejemplo, que un niño no es visual y por eso no aprenderá bien si no se le enseña de cierta manera, o que un adulto ya no puede desarrollar habilidades nuevas, puede generar etiquetas innecesarias, frustración y baja autoestima. Imagina lo que implica que un alumno se convenza de que su cerebro no sirve para las matemáticas o de que no es creativo porque usa más el hemisferio izquierdo. Eso no solo es falso, es injusto. Como educadores, psicólogos o simplemente personas interesadas en el aprendizaje, tenemos la responsabilidad de usar herramientas y estrategias basadas en evidencia científica, no en promesas llamativas o mitos populares. Creer en neuromitos puede parecer inofensivo al principio, pero cuando se aplican en contextos educativos reales, las consecuencias son claras. Se pierde tiempo y dinero, se enseña de forma ineficaz y, lo más grave, se frena el desarrollo pleno del potencial humano. Por eso es tan importante cuestionar lo que escuchamos, buscar fuentes confiables y, sobre todo, informarnos bien. Solo así podremos construir una educación más justa, más efectiva y, sobre todo, más humana. Después de todo lo que hemos visto, puede surgir una pregunta clave. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esta ola de información confusa y mitos tan extendidos? La buena noticia es que sí hay mucho que podemos hacer como educadores, psicólogos, formadores o simplemente personas comprometidas con el aprendizaje humano. Vamos a ver algunas claves que pueden guiarnos. Primero, la formación continua, especialmente en neuroeducación. El conocimiento sobre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano está avanzando todo el tiempo. La neurociencia educativa es una disciplina joven, pero muy poderosa si se aplica con criterio. Esto implica no quedarnos con lo que aprendimos hace años, sino actualizarnos constantemente, buscar fuentes académicas, cursos, lecturas y comunidades que trabajen desde una evidencia científica. Segundo, contrastar la información. Vivimos en una era de sobreinformación. No todo lo que suena neuro es verdadero. Hay que aprender a identificar fuentes confiables, distinguir entre divulgación seria y contenido sin sustento y no dejarnos llevar solo por lo que se viraliza en redes o se repite mucho en talleres sin base. Una buena práctica es preguntarnos siempre: ¿quién lo dice? ¿Dónde está publicado? ¿Qué evidencia lo respalda? Tercero, fomentar el pensamiento crítico, no solo para nosotros como docentes, sino también para nuestros alumnos. Enseñar a cuestionar, a investigar, a no aceptar todo sin reflexionar, eso también es educar. El pensamiento crítico es la mejor vacuna contra los mitos y la desinformación. Y por último, aplicar prácticas basadas en evidencia. Existen cientos de estrategias educativas que han sido evaluadas científicamente y que sí funcionan. Desde el aprendizaje activo, el feedback efectivo, la autorregulación de aprendizaje hasta la enseñanza explícita de habilidades cognitivas. No necesitamos recurrir a mitos para lograr que nuestros estudiantes aprendan mejor. Lo que necesitamos es conocer, adaptar e implementar lo que sí ha demostrado ser útil. En resumen, la clave no está en tener todas las respuestas, sino en estar dispuestos a seguir aprendiendo. Porque educar con base en la ciencia no solo es una opción profesional, es un acto ético. Así que sigamos formándonos, cuestionando, compartiendo y construyendo una educación más informada, más crítica y más consciente. Si te interesa seguir aprendiendo y fortalecer tu práctica educativa con base a la ciencia, aquí te comparto algunas fuentes recomendadas. Libros como Neuromitos en Educación de Paul
Howard Jones y Neuroeducación de Francisco Mora te ayudarán a comprender mejor la relación entre el cerebro y el aprendizaje. También puedes explorar plataformas como The Learning Scientist o la Red Latinoamericana de Educación Basada en Evidencia, que difunden contenidos actualizados y validados por la comunidad científica. Y recuerda, siempre contrasta la información. Asegúrate de que lo que aplicas en el aula venga de fuentes confiables y con respaldo científico. Entre más formados estemos, menos caeremos en mitos y más potenciaremos el aprendizaje real. Para cerrar, recordemos esto: educar con base en la ciencia no significa saberlo todo, sino estar dispuestos a cuestionar, aprender y mejorar continuamente. Evitar los neuromitos no solo nos protege como docentes, también abre nuevas posibilidades para nuestros estudiantes. Gracias por tu atención e interés en este tema tan relevante. Sigamos construyendo una educación más informada, crítica y consciente.